Nuestro aniversario de bodas, cuando la ex novia de secundaria de mi esposo publicó una foto. Era el día de nuestro aniversario de bodas, un día que debería haber sido especial. Me levanté temprano, emocionada por la sorpresa que había planeado. Había preparado una cena deliciosa, un pastel de cumpleaños y decorado la casa con globos. Pero lo que no sabía es que el destino tenía otros planes. Mientras revisaba mis redes sociales, vi algo que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. La exnovia de la secundaria de mi esposo, Valeria, había publicado una foto, agradeciendo a Camilo por estar a su lado. El mundo me dio vueltas, decía su mensaje. Mi corazón se llenó de rabia y dolor. Rápidamente comenté: ¿así que estás orgullosa de ser una destruidora de hogares? No sabía cómo reaccionar a esto, pero la furia se apoderó de mí. Al instante Camilo me llamó. Su voz estaba llena de enojo. ¿Cómo te atreves a pensar cosas tan horribles?, gritó. Solo la ayudé con la FIBE, haciendo realidad su sueño de ser madre soltera. ¿Cómo era posible? Me sentí traicionada, dolida, como si un puñal se hubiera clavado en mi corazón. Camilo había viajado al extranjero por trabajo, ignorando mis llamadas y mensajes. Pensé que estaba ocupado, pero descubrí que había ido a una cita de prenatal con Valeria. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Apenas media hora después, Valeria publicó otra foto, mostrando una mesa llena de comida deliciosa. Camilo me preparó todos mis platos favoritos. Es el mejor, escribió. Miré el test de embarazo que tenía en la mano. La alegría que había sentido desapareció por completo. Después de 8 años de amor y 6 años luchando por mantener nuestro matrimonio, finalmente estaba lista para dejarlo todo. Me desconecté y tomé una foto de la cena que había preparado, enviándosela a Camilo. Su respuesta llegó rápido. Es tu cumpleaños. Estoy tomando un vuelo, no podré llegar esta noche. Celebra sola. Solté una risa amarga y tiré el pastel a la basura. No importaba si era mi cumpleaños o nuestro aniversario. Camilo nunca se acordaba de estas cosas. Pero cuando se trataba de Valeria, él tenía un cuaderno lleno de detalles sobre su vida. Me sentía como la tonta, ignorante de todo lo que estaba pasando. Mientras pensaba en mis propias luchas, me di cuenta de que había pasado por 3 rondas de FIV sin éxito, y cada una había sido más dolorosa que la anterior. Ahora, cuando por fin estaba embarazada, todo parecía un chiste cruel. Justo entonces, una oleada de náuseas me invadió. El malestar era insoportable. Miré hacia el suelo y vi manchas de sangre en mis pantalones. Mi corazón se detuvo. ¿Podría estar perdiendo al bebé? En medio de mi desespero, sentí que tenía que ir al hospital. Abrí la puerta, pero el dolor se volvió tan intenso que mis piernas no podían soportarlo más. Me deslicé por la pared, incapaz de mantenerme en pie. Mientras luchaba por aferrarme a la esperanza, un ruido me hizo volver a la realidad. Mi vecino, Adrián, salió de su casa al escucharme. ¿Qué te pasó?, preguntó, preocupado, mientras se apresuraba a ayudarme. Mientras él me sostenía, una mezcla de alivio y miedo llenó mi corazón. No sabía qué iba a suceder, pero en ese momento, lo único que importaba era mi bebé. En el hospital, el médico me miró con seriedad. «Estás en riesgo de un aborto espontáneo», dijo. Me recetó medicamentos y me instó a cuidar de mí misma. «Necesitas compartir esto con tu esposo. Él tiene que aprender a cuidar a una mujer embarazada», agregó. Sonreí amargamente. Estaba segura de que Camilo sabía cómo cuidar de alguien, pero lastimosamente no era de mí. Mientras me preparaba para una estadía en el hospital, mis pensamientos se centraron en Camilo. ¿Realmente podría continuar así? Y justo cuando estaba a punto de perderme en mis pensamientos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camilo. Pero, ¿qué decía? El silencio en el hospital era abrumador. Me sentía atrapada entre el miedo y la esperanza, preguntándome qué significaría todo esto. Justo cuando estaba sumida en mis pensamientos, abrí el mensaje de Camilo. «Estoy ocupado. Más tarde te llamo», decía. Esa simple línea de texto se sintió como un balde de agua fría en mi corazón. A pesar de que estaba rodeada de médicos y enfermeras, me sentía más sola que nunca. ¿Cómo podía ser que en un momento tan crucial de mi vida, él decidiera ignorarme? Me preocupaba el bebé, pero también me dolía la traición que había descubierto. La imagen de Valeria y su felicidad me perseguía. ¿Por qué ella tenía todo lo que siempre había deseado? Las horas pasaban lentamente y en medio de mi angustia, no podía dejar de pensar en mi marido. Al día siguiente, Adrián regresó al hospital para verme. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó con una voz suave. Intenté sonreír, pero el gesto se sintió pesado en mis labios. «No lo sé, Adrián. Hay tanto en mi mente», le confesé. Con compasión me miró a los ojos. «Lo siento por lo que estás pasando. No debería ser así, especialmente en un momento como este», dijo.
Su comprensión fue un pequeño consuelo en medio de la tormenta emocional que estaba enfrentando. Camilo debería estar aquí contigo. En ese instante, decidí que no podía seguir así. No podía permitir que la tristeza y la angustia me dominaran. Había luchado demasiado para traer a este bebé al mundo, y no dejaría que las acciones de Camilo me hicieran sentir menos. A pesar de todo, había una chispa de determinación dentro de mí. La tarde transcurrió, y el médico entró en la habitación con los resultados de mis pruebas. Las cosas están estables por ahora, explicó, pero debes tener cuidado con el estrés. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. La vida de mi bebé estaba en mis manos, y debía protegerlo a toda costa. Al caer la noche, recibí otra notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Camilo. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería posible que finalmente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo? Con manos temblorosas le respondí. Estoy en el hospital. Necesito que vengas. Pasaron los minutos como horas mientras esperaba su llegada. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba él, con una expresión de preocupación. Lo siento por no estar aquí antes. Tuve que terminar algunos asuntos, dijo, pero su voz sonaba vacía. ¿Podría realmente sentir algo por mí en este momento tan crucial? Empezamos a hablar, y mis emociones estallaron. Le conté sobre mi angustia, mi miedo por el bebé, y cómo me había sentido traicionada. Camilo escuchó, pero era evidente que estaba más concentrado en justificar su relación con Valeria. Solo la ayudé. No significa nada para mí, insistió. ¿Y qué hay de mí?, le grité, sintiéndome impotente. ¿No soy suficiente para ti? Esa pregunta quedó flotando en el aire, cargada de dolor y desilusión. Su silencio fue una respuesta devastadora. En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Con la tensión palpable en la habitación, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Podría Camilo estar a la altura de lo que se esperaba de él como esposo y padre? La duda se adhirió a mi corazón, y un profundo sentido de tristeza me invadió. Mientras hablábamos, la puerta del hospital se abrió de nuevo, y vi a Valeria entrar. Mi mundo se detuvo. El rostro de Camilo se volvió pálido, y la mirada en sus ojos decía más que 1000 palabras. Estaba en medio de un torbellino emocional. Valeria sonrió y me saludó con un tono despreocupado. ¿Cómo estás, amiga?, preguntó, como si no estuviera en medio de una tormenta que podría arrasar mi vida. Sentí que todo se desmoronaba. ¿Cómo podía estar ella allí, frente a mí, mientras luchaba por mantener mi familia unida? La confusión y la ira se apoderaron de mí. ¿Por qué había venido? ¿Realmente Camilo la había invitado? Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que este era solo el comienzo de un capítulo lleno de traiciones y revelaciones. Las decisiones que tomaría en las próximas horas cambiarían mi vida para siempre. Y en medio de ese caos emocional, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Era de un número desconocido. Tienes que saber la verdad sobre Camilo. No lo dejes salir de tu vista. Las horas en el hospital se volvieron un torbellino de emociones. La presencia de Valeria era como un puñal que se hundía más profundo en mi corazón. Camilo parecía incómodo, intentando justificar su relación con ella mientras yo luchaba por entender cómo había llegado a este punto. Valeria, con su sonrisa despreocupada, se acercó a mí. ¿Cómo te sientes, amiga?, preguntó, como si su presencia no significara nada para mí. La rabia y el dolor se entrelazaron en mi pecho. No podía soportar su cercanía. No soy tu amiga, respondí, mi voz temblando por la tensión acumulada. Camilo intentó intervenir, pero el peso de la traición era abrumador. Por favor, Valeria, no es el momento, dijo, pero su tono era más de incomodidad que de protección. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, y en ese momento supe que debía tomar el control de la situación. Tomé una respiración profunda. Camilo, no puedo seguir así. Necesito saber qué está pasando entre ustedes. La verdad es lo único que importa en este momento. Él me miró, y por un instante vi un destello de duda en su mirada. ¿Acaso estaba reconsiderando sus decisiones? Valeria, sin perder la compostura, soltó una risita. Oh, vamos, no es tan grave. Solo estamos hablando de la vida, dijo, como si se tratara de una charla trivial. Eso fue el colmo. La ira me invadió de nuevo. ¿La vida? ¡Estás destruyendo la mía!, grité, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Camilo se quedó en silencio, y en ese momento, algo cambió en él. Parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. No debería haberte involucrado en esto, admitió. Mis pensamientos se desbordaban. ¿Era este el reconocimiento que tanto anhelaba? Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de ese número desconocido. Necesitas saber lo que él ha estado haciendo. Él no es quien dice ser. El corazón me dio un vuelco.
¿Qué más había detrás de esta historia? La confusión y el miedo se apoderaron de mí. ¿Estaba Camilo realmente traicionándome en más de un sentido? Mientras pensaba en esto, el médico entró en la habitación para darme más actualizaciones sobre mi estado. Necesitas estar tranquila y evitar el estrés, dijo con voz firme. Pero, ¿cómo podría estar tranquila con todo lo que estaba sucediendo? Sentía que mi vida se deslizaba entre mis dedos. Camilo, dije, volviéndome hacia él, ¿qué has estado ocultando? La verdad no puede seguir enterrada. Vi cómo se tensó, como si una sombra oscura cubriera su rostro. No quiero que te preocupes por eso, respondió, pero su voz sonaba vacía. Valeria se rió de nuevo, y esa risa me llenó de rabia. Siempre será su prioridad, ¿verdad, Camilo? Solo recuerda que yo soy la que está aquí para ayudarte. Mis instintos me decían que había más en su relación, y el dolor de esa verdad me golpeó con fuerza. Mientras me perdía en mis pensamientos, decidí que necesitaba respuestas. Valeria, ¿qué es lo que realmente quieres?, le pregunté, sintiendo que este era el momento de confrontarla. La mirada en su rostro cambió. Solo quiero lo que me corresponde, dijo con frialdad. Al escuchar sus palabras, sentí que todo se venía abajo. Era como si un manto de desesperación cubriera mis esperanzas. En ese instante, supe que debía ser valiente. Camilo, esta es tu oportunidad de ser honesto. Si quieres seguir con esto, entonces deberíamos hablar de frente. La tensión en la habitación se hizo palpable. La realidad de mi situación se manifestaba en cada segundo que pasaba. Estaba atrapada entre el dolor de la traición y el deseo de proteger a mi bebé. Y mientras me preparaba para la verdad, sentí una mezcla de miedo y determinación. Mientras tanto, el médico salió de la habitación, dejando a Camilo y a mí solos. Justo cuando la tensión era insoportable, mi teléfono vibró una vez más. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. La incertidumbre me envolvió como una nube oscura. Las palabras resonaban en mi mente. ¿Qué verdad era esa? ¿Qué estaba a punto de descubrir? El aire en la habitación era denso, lleno de promesas y temores por igual. Camilo me miraba, y podía ver que estaba en conflicto, pero no tenía tiempo para dudas. La urgencia en mi corazón exigía respuestas. Camilo, necesito saber la verdad. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, le dije, mi voz temblando pero firme. Él respiró hondo, como si se preparara para una batalla emocional. Está bien, comenzó, pero no te va a gustar lo que voy a decir. Su voz era grave y podía sentir cómo el miedo se apoderaba de mí. Valeria y yo hemos estado hablando sobre cosas que no son lo que parecen. Solo intenté ayudarla, pero su voz se desvaneció y la culpa se reflejaba en su rostro. ¿Pero qué, Camilo?, insistí, sintiendo que cada segundo que pasaba era un martillo golpeando mi corazón. Él bajó la mirada. Ella ha estado pasando por momentos difíciles. Se sentía sola, y yo solo quería ser un buen amigo. Nunca pensé que se volvería tan complicado. Mi corazón se hundió. ¿Complicado? ¿Cómo puedes decir que es solo amistad cuando ella está usando su relación contigo para conseguir lo que quiere? Le respondí con dolor. No es solo eso. La ayudé a embarazarse, pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Nunca quise que esto fuera así, protestó. Mientras sus palabras resonaban en mis oídos, el peso de la traición se hacía más pesado. El recuerdo de la foto de Valeria con su sonrisa despreocupada me inundó. ¿Qué más, Camilo? ¿Qué me estás ocultando?, le pregunté, sintiendo que la angustia me oprimía el pecho. Él vaciló antes de hablar de nuevo. Valeria quiere que seamos una familia. Ella cree que lo nuestro no significa nada, dijo. Y esas palabras me atravesaron como una lanza. ¿Así que ahora somos solo un juego para ella? ¿Para ti? Mi voz era un susurro lleno de dolor. No, no es así, gritó Camilo tratando de acercarse a mí, pero me alejé, sintiendo que cada paso que daba me separaba más de la confianza que una vez tuvimos. Estás perdiendo el control, Camilo. Si esta es la vida que elegiste, entonces tal vez deberías ser honesto conmigo. ¿Quieres seguir adelante con ella?, le pregunté, la voz quebrada por la tristeza. La habitación se llenó de un silencio tenso. En ese momento, el médico volvió a entrar, interrumpiendo nuestro tenso intercambio. ¿Cómo se sienten?, preguntó, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Camilo y yo no estábamos bien, y eso era obvio. Estoy aquí para cuidar de ella. No puedo permitir que el estrés la afecte, dijo el médico mirando a Camilo con severidad. Ella y su bebé necesitan estabilidad ahora más que nunca. Mis ojos se encontraron con los de Camilo, y en ese instante, supe que algo tenía que cambiar. Después de que el médico se fue, el silencio se volvió abrumador. Miré hacia la ventana, viendo cómo la luz del sol se desvanecía. ¿Qué vamos a hacer, Camilo? ¿Podemos volver a ser lo que éramos?, pregunté,
sintiendo que mi corazón se desgarraba. «Quiero intentarlo», respondió él, pero su voz no tenía la certeza que necesitaba. «Quiero luchar por nosotros, pero no sé si puedo dejar a Valeria». Ese «pero» resonó en mí, como un eco de mi propia inseguridad. La angustia me envolvió y me pregunté si realmente era posible reconstruir lo que habíamos perdido. Mientras pensaba en esto, mi teléfono vibró nuevamente, y esta vez era un mensaje de Valeria. «Camilo, tienes que decidirte. No puedo seguir esperando. No puedo vivir en la sombra de tu esposa». El mensaje fue un puñal. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo podía estar en esta situación? Sabía que debía actuar antes de que todo se desmoronara. «Camilo, tengo que salir de aquí. No puedo quedarme en este lugar y enfrentar todo esto sin saber si puedo confiar en ti». Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que estaba en un punto de inflexión. Tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida. Mientras me preparaba para salir del hospital, sentí que la verdad comenzaba a salir a la luz, pero también sabía que lo peor estaba por venir. Antes de que pudiera salir, el teléfono de Camilo sonó. Era una llamada de Valeria. «Camilo, necesitas venir ahora. Es importante», decía su voz llena de urgencia. ¿Qué era tan importante? El miedo se apoderó de mí y sentí que todo se desmoronaba de nuevo. La llamada de Valeria resonaba en mis oídos, como un eco aterrador. Camilo miró su teléfono y pude ver la incertidumbre en su rostro. «Tengo que contestar», dijo, casi en un susurro. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía suceder en este juego de traición y dolor? Con cada segundo que pasaba, sentía que la tensión aumentaba. «Camilo, ¿no puedes ver que esto es un juego para ella?», le advertí. Pero él ya había aceptado la llamada. Su voz sonaba tensa y llena de preocupación mientras hablaba. «¿Qué sucede, Valeria?» «Estoy en el hospital con mi esposa». Mientras escuchaba la conversación, me sentí como un intruso en mi propia vida. «Valeria», con su voz suave y manipuladora, le decía, «necesito que vengas. Hay algo que debes saber. Es sobre el bebé». Mi estómago se retorció. ¿Qué podía ser tan urgente que necesitaba que él estuviera a su lado en este momento tan delicado? «Voy a ir», dijo Camilo, colgando el teléfono. La decisión parecía automática, como si hubiera olvidado que yo estaba allí, luchando por entender su elección. «¿Vas a dejarme aquí? ¿Vas a ir a ella?», pregunté, sintiéndome cada vez más desesperada. «Necesito saber qué está pasando. No puedo ignorar esto», respondió él, pero su tono me hizo sentir aún más sola. ¿Era esta la vida que había elegido? La angustia me inundó. «¿Y qué pasa conmigo? ¡Soy tu esposa!», grité, sintiendo que mi voz resonaba en la habitación vacía. Camilo se quedó en silencio y en ese momento entendí que la conexión que alguna vez tuvimos estaba desvaneciéndose. ¿Qué harás cuando ella te diga que el bebé es de ella y no tuyo? ¿Qué harás si decide que necesita más que solo tu ayuda?, le pregunté, mis palabras llenas de dolor. Él cerró los ojos, como si estuviera tratando de bloquear mis palabras. «No quiero perderte, pero tengo que hacer esto», dijo, su voz quebrada. Sentí una punzada de tristeza. ¿Era este realmente el final de nuestra historia? Antes de que pudiera decir algo más, él se dio la vuelta y salió del hospital, dejando una sombra de traición y tristeza detrás de él. Me quedé allí, sintiendo que todo se desmoronaba. Era como si el mundo se hubiera detenido. La soledad se apoderó de mí, y mi mente se llenó de pensamientos oscuros. Mientras me sentaba en la cama, tratando de procesar todo lo que había sucedido, mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Valeria. «No me dejes esperando, Camilo. Necesitamos hablar de nuestra familia». Ese mensaje era un recordatorio doloroso de que ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Unos minutos después, el médico regresó para revisar mi estado. «¿Cómo te sientes?», preguntó, y pude ver la preocupación en su rostro. «No sé, todo está mal», le respondí sintiéndome abrumada. «Mi esposo se ha ido, y no sé si volverá». Él asintió con comprensión. «Debes enfocarte en tu salud y en el bebé. No puedes permitir que el estrés te afecte». Su consejo era sensato, pero ¿cómo podía concentrarme en mi salud cuando mi vida estaba en caos? La tarde se convirtió en noche, y la incertidumbre me envolvía. Con cada minuto que pasaba, sentía que el dolor se hacía más intenso. ¿Cómo podía permitir que esto sucediera? ¿Por qué no había visto las señales antes? Mientras miraba por la ventana, noté cómo las luces de la ciudad brillaban en la distancia. De repente, sentí una oleada de determinación. Tenía que luchar por mi bebé, y por mí misma. No podía dejar que Camilo y Valeria decidieran mi destino. Justo cuando tomé esa decisión, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. «No le creas a Camilo. La verdad sobre Valeria saldrá a la luz pronto». El corazón se me detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué
¿Qué más había que descubrir? La intriga me envolvió, y sabía que necesitaba estar preparada para lo que vendría. Era hora de enfrentarlo todo. Las horas en el hospital se convirtieron en días mientras mi mente luchaba por procesar todo lo que había sucedido. Me sentía atrapada en un mar de confusión, y cada vez que pensaba en Camilo y Valeria, la rabia y el dolor volvían a inundarme. La llamada de Valeria había dejado una marca profunda en mi corazón. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi médico me dio el visto bueno para salir del hospital. Necesitas cuidar de ti y de tu bebé. No te sobrecargues emocionalmente, me advirtió, mientras yo asentía, tratando de asimilar sus palabras. Pero no podía escapar de la realidad que me esperaba afuera. Cuando finalmente salí, el aire fresco me golpeó como un recordatorio brutal de lo que estaba por enfrentar. La vida continuaba, pero yo me sentía estancada. Regresé a casa, un lugar que antes había sido un refugio, pero que ahora se sentía como una prisión. Mientras recorría cada habitación, los recuerdos de momentos felices con Camilo me asaltaron, pero también sentí la sombra de la traición. Decidí que tenía que confrontar a Camilo antes de que las cosas se complicaran aún más. Necesitaba respuestas, y necesitaba claridad. La noche cayó, y mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su llegada. Pensé en el mensaje que había recibido, que decía que la verdad sobre Valeria pronto saldría a la luz. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba Camilo realmente a salvo en su relación con ella? Las dudas me atormentaban. Finalmente, escuché la puerta abrirse. Camilo entró, su rostro cansado pero preocupado. ¿Cómo estás?, preguntó, pero su tono era diferente. No había la calidez que solía tener. Necesitamos hablar, respondí, sintiendo que el tiempo de las palabras suaves había terminado. Él se quedó en silencio, y en ese momento supe que debía ser directa. ¿Qué está pasando entre tú y Valeria? Necesito que seas honesto, le dije, sintiendo que cada palabra pesaba más que una roca. Lo que sea que me estés ocultando, solo me hará daño más tarde. Camilo respiró hondo, y por un momento, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Quiero que sepas que no la amo, comenzó, pero está tratando de construir una vida que no es real. Solo quería ayudarla. Pero yo sabía que ayudar a Valeria había significado traicionar nuestra relación. ¿Ayudarla? ¿A costa de mi dolor? Camilo, estoy embarazada, y tú te has ido con ella a consultas de prenatal, respondí, sintiendo que la ira subía nuevamente. Esto no es solo ayudar, es traición. Esas son sus prioridades ahora. Camilo cerró los ojos, como si cada palabra que yo decía fuera una herida. No sé cómo llegué a esto, admitió, su voz temblando, pero estoy aquí para ti. Quiero que sepas que todavía te quiero. Pero sus palabras sonaron vacías. Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Valeria. Camilo, necesito que hables conmigo. No puedo seguir así. ¿Sabes lo que está en juego? Esa fue la gota que colmó el vaso. Sentí que me iba a desmayar. ¿Ves? Ella no se detiene. ¿Qué harás, Camilo? ¿Seguirás permitiendo que ella controle tu vida y nuestra relación? Le pregunté, sintiendo la frustración apoderarse de mí. Necesito respuestas, y no puedo seguir esperando mientras juegas con mi corazón. Él pareció titubear. Su expresión se volvió sombría. No sé qué hacer. Me siento atrapado, confesó, y en ese instante, supe que era el momento de actuar. Camilo, debes elegir. Eres un hombre, y no puedes dejar que Valeria dicte tu vida. Tienes que ser fuerte. Mientras nuestras miradas se entrelazaban, una nueva determinación se encendió dentro de mí. Sabía que debía ser valiente, no solo por mí, sino por el bebé que llevaba en mi vientre. Era hora de tomar el control de mi vida, y eso incluía dejar claro a Camilo que ya no toleraría más mentiras ni engaños. La tensión en la habitación se volvió insoportable, sí. Y entonces, mientras las palabras resonaban entre nosotros, la puerta sonó. Era Adrián, quien había estado allí para apoyarme en momentos difíciles. Lo siento, ¿interrumpo?, preguntó, su voz llena de preocupación. No, no interrumpes, le respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Pero necesito que estés aquí. Hay muchas cosas que no puedo manejar sola. Camilo me miró, y por un momento vi la confusión en su rostro. Adrián es mi amigo. Necesito su apoyo. Tal vez tú debas pensar un poco en lo que quieres, le dije a Camilo, sintiendo que las palabras me salían con una fuerza renovada. Adrián entró y se sentó en la sala, y en ese momento, todo cambió. La verdad estaba al borde de salir a la luz, y yo sabía que el siguiente paso era crucial. Antes de que pudiera reflexionar sobre lo que vendría, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Te he estado observando. La verdad sobre Valeria no es lo que parece. Prepárate. El miedo me invadió. ¿Qué era esta verdad? ¿Qué más estaba por revelarse? La atmósfera en la habitación se llenó de tensión,
y mis pensamientos se desbordaban con cada momento que pasaba. La llegada de Adrián me dio un respiro, pero la incertidumbre de lo que estaba por venir pesaba en mi corazón. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. Con un suspiro profundo, decidí que era hora de afrontar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Adrián, necesito que me ayudes a entender lo que está sucediendo, le dije, y él asintió, su mirada llena de comprensión. Estoy aquí para lo que necesites. Miré a Camilo, quien parecía perdido en sus pensamientos, como si el peso de sus decisiones lo aplastara. Camilo, ¿estás dispuesto a escuchar? Porque ya no puedo seguir en esta oscuridad, le pedí, sintiendo que la vulnerabilidad me invadía. Lo sé y lo siento, respondió Camilo, su voz llena de dolor. He tomado decisiones erróneas y he permitido que Valeria se interpusiera entre nosotros. Pero no quiero perderte. Te amo. Sus palabras me hicieron temblar, pero necesitaba más que solo palabras vacías. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró nuevamente. Prepárate, la verdad está a punto de salir, decía el mensaje. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad más podía haber? Con el apoyo de Adrián, tomé una decisión. Camilo, hablar sobre esto. No podemos seguir así. Necesito que seas completamente honesto conmigo. Él asintió y mientras ambos nos sentábamos, se ataque, el aire cambiaba. Te prometo que seré honesto, dijo. Los ojos que esta vez lo decía en serio. Valeria está manipulando la situación. Ella no es quien parece ser, y yo he sido un tonto al dejar que me influyera. Mientras hablábamos, algo en mi interior comenzó a cambiar. Las dudas que me habían atormentado comenzaron a desvanecerse. La verdad se presentaba ante mí como una luz en la oscuridad. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Valeria ha estado tratando de dividirnos. Me dijo que tú no podrías ser una buena madre, que no serías capaz de cuidar del bebé, confesó. Nunca creí en eso, pero me dejé llevar. Me sentí atrapado entre ser su amigo y ser el esposo que necesitas. La traición que sentí se transformó en comprensión. Camilo, nadie puede decirme cómo ser madre. He luchado demasiado por esto, y ahora, más que nunca, necesito que estés a mi lado, le respondí, sintiendo que la confianza comenzaba a regresar lentamente. Fue entonces cuando decidí que era hora de terminar con la manipulación de Valeria. No podemos dejar que su influencia nos afecte más. Necesitamos poner límites claros, afirmé, y vi cómo la determinación se reflejaba en el rostro de Camilo. Así que juntos, decidimos enfrentar a Valeria. Era el momento de terminar con este ciclo de dolor y empezar a sanar. No te preocupes por lo que ella pueda decir. Estamos juntos en esto, le dije, y la conexión entre nosotros comenzó a fortalecerse de nuevo. Finalmente, tomamos la decisión de enfrentar a Valeria. No podemos dejar que ella siga controlando nuestras vidas, afirmé, y Camilo estuvo de acuerdo. Así que con un nuevo sentido de propósito, nos dirigimos a su casa. Cuando llegamos, Valeria estaba allí, su mirada sorprendida al vernos juntos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, y su tono tenía una mezcla de sorpresa y desafío. Vinimos a hablar, respondí, y podía sentir la fuerza en mis palabras. El enfrentamiento fue intenso, pero era necesario. Explicamos que ya no permitiríamos que su manipulación nos afectara. Valeria, por su parte, intentó justificarse, pero en el fondo sabía que sus días de control habían terminado. Mientras hablábamos, sentí que la presión que había estado acumulándose durante meses comenzaba a desvanecerse. No solo había recuperado mi voz, sino que también estaba luchando por la vida que había deseado. La verdad, aunque dolorosa, era un alivio. Cuando finalmente salimos de la casa de Valeria, el aire se sentía más ligero. Miré a Camilo y vi en sus ojos una mezcla de amor y determinación. ¿Estamos juntos en esto, verdad?, le pregunté. Sí, respondió, y su sonrisa me llenó de esperanza. Con el tiempo, nuestras heridas comenzaron a sanar. La conexión que habíamos compartido se volvió más fuerte, y cada día era una oportunidad para construir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Aprendí a no dejar que el pasado me definiera, y juntos, comenzamos a construir una familia. La llegada de nuestro bebé fue un momento de alegría indescriptible. A pesar de los desafíos, cada risa y cada lágrima nos unieron más. Aprendí que la redención no solo venía de enfrentar la verdad, sino también de encontrar la fuerza en el amor y en la familia. Así, la historia que comenzó con dolor terminó en esperanza. Y aunque el camino había sido difícil, al final, había encontrado la paz que tanto anhelaba. Juntos, Camilo y yo aprendimos a valorar lo que realmente importaba y a enfrentar cualquier tormenta que se presentara, de la mano.